bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de una escritora española muy importante, la gran Rosalía de Castro, que sobre todo destacó en el área de la poesía. De hecho, fue un escritor que ustedes me solicitaron mucho, o escritora, me solicitaron mucho en la casilla de los comentarios, porque de hecho, generacionalmente, estuvo muy cercana a Gustavo Adolfo Bécquer, a quien conoció. No tenemos muchos detalles de ese encuentro, voy a darles todo lo que encontré. Pero sí es una escritora que tuvo la particularidad de escribir en gallego, que en ese momento era, por así decirlo, una lengua que estaba un poco enfrentada al castellano. Así que ella publicó una obra que se llama Cantares Gallegos y precisamente la escribe en gallego, y esto hace que sea además una escritora que intenta rescatar las costumbres de su lugar de origen. Así que vamos a hablar de ella. Tuvo una vida complicada desde su nacimiento, porque resulta, que no sé si ustedes lo saben, porque durante mucho tiempo fue un secreto que se guardó, que realmente el padre de Rosalía era un sacerdote que había tenido una relación ilícita, vamos a decirlo así, con la madre de Rosalía, ¿no? Nunca se casaron, tuvieron una relación y ella sale embarazada y abandona prácticamente a la niña. Por eso los primeros años de Rosalía fueron años muy difíciles. No imagino lo que es para una niña pequeña saber que ni su padre ni su madre asumió la responsabilidad de su cuidado, y dicen infancia es destino. En el caso de ella, en cierta manera sí lo fue, porque vivió muy triste durante gran parte de su vida, era bastante enfermiza, ¿no? Obviamente una niña no cuidada siendo pequeña, no protegida, y esto afortunadamente fue algo que ella logró subsanar a través de la literatura. Por eso cuando uno lee a Rosalía de Castro se siente muy melancólico, así que si no están en ese modo alegre, les recomiendo no leerla, porque es una escritora que un poco es depresiva en su esencia. Pero hay que entender también por qué es depresiva, porque ella buscó a través de la literatura liberar todos esos sentimientos negativos y todo ese sufrimiento que obviamente le acarrió el hecho que sus padres no se hicieran cargo de ella, ni siquiera su madre. La madre va a volver cuando Rosalía tiene 10 años y ha sido criada por una amiga de la familia, también ha sido criada por las tías, pero obviamente y en cierta manera ella nunca le perdonó a su madre ese abandono durante 10 largos años. Entonces vamos a hablar de todo esto y por supuesto vamos a leer algunos poemas de ella. Antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de este video en todas tus redes sociales. Espero que podamos terminar el año con 35.000 suscriptores. Espero que el año que viene podamos terminar en 40.000 y así iremos creciendo como la bonita comunidad que somos. Pero sí, en mis estadísticas dice que el 90% de la gente que ve mi contenido no está suscrita. Así que por favor suscríbanse a mi canal, que no cuesta nada. También recordarles nuestro pequeño comercial: si desean recibir clases completamente personalizadas conmigo vía Meet, porque están elaborando un ensayo, una tesis de investigación, no saben por dónde empezar, no saben cómo redactar argumentos que sustenten esa tesis de investigación, no saben cómo redactar una fase de contraargumentación en un ensayo, o no saben cómo hacer una conclusión y cómo elaborar una lista de referencias siguiendo formato APA o MLA, recuerden que ustedes pueden contratar mis servicios como tutora completamente personalizada. Lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar cualquier nivel de $99.99 en adelante. El nivel de $99.99 les da acceso a 5 horas de clases conmigo, el nivel de 249 a 10 horas de clase conmigo, y mi VIP 399 les da acceso a 15 clases conmigo. Las clases son personalizadas y completamente ajustadas a tu tarea. Eso es importante, no son clases grupales, sino que básicamente me vas a tener contigo conectado para ayudarte en la elaboración de ese ensayo, de esa tesis, ayudarte a analizar un poema en particular, hacer un poema, un microrrelato o un cuento. Esas asesorías pueden ser en inglés o en español. Entonces, ya que hicimos nuestro pequeño comercial, voy a agradecer a toda la gente que envía donativo todos los meses.
específicamente a Janet, al planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica, a todos ustedes que envían donativo todos los meses. Muchas gracias por la confianza. Tú puedes convertirte en patrocinador de mi contenido simplemente uniéndote a mis niveles de membresía de 2.49, 14.99 o 34.99 si lo que quieres hacer es apoyar este canal. Y recuerda siempre mis asesorías completamente personalizadas en la elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, redacción de párrafos, edición de textos, creación de poemas y apoyo en la elaboración de tesis. Bueno, vamos a movernos primero a la fotografía de Rosalía. Era una mujer bonita, era una mujer atractiva. De hecho, esta foto es de cuando ella tenía aproximadamente entre los 20 y los 30 años. Si ustedes se fijan, físicamente era una mujer agraciada. Y a manera de título del ensayo, decidí hacerlo de esta forma. Rosalía de Castro, la escritora que fue la hija bastarda de un sacerdote y que escribió en gallego. Porque si hay algo que a Rosalía la va a marcar mucho es este tema de haber nacido fruto de una relación prohibida. Su padre era sacerdote, obviamente tenía un voto de castidad que no debía romper y pues su madre era una mujer soltera, pero que tuvo una relación no consensuada, no permitida, no moralmente adecuada, porque aunque ella era soltera, pues sabía que estaba teniendo una relación con un sacerdote. Además, este dato es importante que escribe en gallego porque en ese tiempo estaba más en auge el castellano, por la que la mayoría de los escritores escribían en castellano. De hecho, Rosalía de Castro tuvo un enfrentamiento o una discusión con la famosa Emilia Pardo Bazán, cuya biografía tuvimos en el canal, porque Emilia Pardo Bazán consideraba que era de escritores menores escribir en gallego y le dijo a Rosalía que escribiera en castellano. Pero Rosalía no quiso y esto generó conflicto entre ambas escritoras. Bueno, a manera de introducción les puedo decir lo siguiente de María Rosalía Rita de Castro. Fue una poetisa y novelista española que escribió en gallego y también en castellano, pero sus mejores obras están en gallego, considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX. Representa, junto con Eduardo Pondal y Curros Enríquez, una de las figuras emblemáticas del movimiento gallego, no solo por su aportación literaria en general y por el hecho de que su obra Cantares Gallegos sean entendidos como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea, sino por el proceso de sacralización al que fue sometida y que acabó por convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego. Además, es considerada, nada menor, junto con Gustavo Adolfo Bécquer, la precursora de la poesía española moderna. Bueno, ¿qué les puedo contar de Rosalía de Castro? Porque es importante analizar su vida para entender mejor su obra. Bueno, primero nació en la madrugada del 23 de febrero de 1837 en una casa localizada en el margen derecho del Camino Novo, en Santiago de Compostela. Fue hija natural, o sea, no nació dentro de un matrimonio, fue hija natural del sacerdote José Martínez Biojo, que era el capellán de la iglesia de Iria, y de María Teresa de la Cruz Castro y Abadía, de familia hidalga, soltera y de pocos recursos económicos. Fue bautizada a las pocas horas de su nacimiento en la capilla del Hospital Real por el presbítero José Vicente Varela y Montero con los nombres de María Rosalía Rita y figuró como hija de padres desconocidos, lo cual va a ser algo que a ella siempre la va a marcar y la va a llenar de mucha tristeza y melancolía, el saber que sus padres no la reconocieron al nacer. Con frecuencia, la realidad es que los biógrafos de la escritora han tratado de ocultar esta condición eclesiástica de su padre, un poco por este tema de sacralizar tanto a la autora o al autor, y también trataron de obviar el hecho de que fue registrada como hija de padres desconocidos, o sea que ni su madre ni su padre la quiso reconocer. De hecho, su madrina, María Francisca Martínez, que era una sirviente de su madre, la adoptó, por lo que Rosalía vivió con ella y también con sus tías, que eran las hermanas de su padre. Ahora, su padre nunca tuvo ningún tipo de presencia en la vida de Rosalía, no la reconoció, no le brindó cariño ni afecto, de hecho era para él un error. O sea, ella representaba ese error que él había cometido al violentar los votos de castidad,
Así que lo que hizo fue prácticamente darle la niña a sus hermanas para que la criaran y así fue durante los 10 primeros años de vida. Por eso Rosalía le debe muchísimo a sus tías paternas, porque de no haber sido por ellas, creo que no hubiera sobrevivido. Imagínense una niña pequeña, abandonada por su papá, por su mamá. Tuvo un inicio complicado en la vida. Y esto generó en ella que siempre tuviera una actitud depresiva, melancólica, ¿no? Porque ella sabía que era prácticamente una niña huérfana. Cuando nació Rosalía, su madre tenía 32 años y llevó en secreto su embarazo, ¿no? Nadie lo sabía, ella ocultaba el embarazo. Como en ese tiempo las mujeres usaban ropas muy holgadas, entonces ella ocultó el embarazo en todo momento. Y fue así que Rosalía fue criada por María Francisca hasta que a los 10 años su madre se arrepintió de lo que había hecho, regresó a buscar a la niña y se la lleva para su casa. Restaurar esta relación entre Rosalía y su madre fue bastante complicado porque obviamente Rosalía pues se sentía triste por este abandono. Así que aunque durante los primeros y últimos años de la vida de Rosalía, ella va a tratar de subsanar y de perdonar y de arreglar esta relación con su madre, no va a ser muy fácil. A pesar de eso, Rosalía la va a cuidar en su vejez, su madre va a morir y ella va a quedar nuevamente huérfana a los 19 años. En un documento firmado ante notario en 1843, su madre, que se llamaba Doña Teresa de Castro, finalmente reconoce a Rosalía como hija natural y da la fecha del nacimiento de 23 de febrero de 1837. Su padre, que se llamaba José Martínez Biojo, tenía 39 años cuando ella nació y su condición de sacerdote le impedía hasta cierto punto reconocer a su hija, así que delegó el cuidado de este bebé no deseado, porque hay que decirlo, me parece muy triste, me encantaría que me dejara saber en la casilla de los comentarios qué opinan de esto, porque yo creo que cuando uno trae un hijo al mundo, tiene que asumir su responsabilidad. Y me parece muy mal que siendo sacerdote, o sea, no haya hecho lo que tenía que hacer. Y si eso implicaba renunciar a sacerdocio, pues lo hubiera hecho. Pero bueno, lo que hizo fue simplemente darle la tutela de la niña a doña Teresa y a doña María Josefa, que asumieron el cuidado de esta bebé en Ortoño hasta que la madre arrepentida regresa y decide hacerse cargo de la bebé. Sabemos muy poco del padre de Rosalía, lo más relevante es que nunca quiso tener contacto con ella, nunca se acercó a su hija, nunca la apoyó económicamente, así que les digo que Rosalía tuvo una gran carencia de figura paterna a lo largo de su vida y a lo mejor eso explica un poco el matrimonio que tuvo, que fue un matrimonio por amor, pero un matrimonio en el cual ella siempre buscó ese cariño y esa protección que no tuvo de su padre. Sin embargo, va a conocer a un buen hombre que la va a apoyar en su carrera literaria, algo bastante extraño en la España de su tiempo, porque recordemos que en 1843 incluso las mujeres no podían ir a la universidad. O sea, ella va a tener la gran suerte de encontrar un hombre bueno que creía mucho en su talento y que de hecho la va a impulsar a escribir e incluso le va a financiar algunas de sus publicaciones. Pero bueno, no hemos llegado ahí todavía, pero ya haremos. Sí, el amor creo que fue algo muy importante en su vida. Además tuvo un matrimonio muy estable, tuvo hijos, tuvo 6 hijos. Entonces algunos murieron estando pequeños, pero sí siempre Rosalía buscó cariño, aceptación y amor, ¿no? Algo de lo que careció durante sus primeros años de vida, que debió haber sido muy triste para ella. No, me pongo en su lugar de haber sido terrible. O sea, si duro es que tu padre no se haga responsable de ti, más duro es que también tu madre haga lo mismo. En esta época, cuando la escritora, o es en esta época en que ella toma conciencia de la dureza de la vida del labriego gallego, porque precisamente sus tías vivían en el campo, así que ella entró en contacto con estas clases de la población. Así como también en esta parte de su vida, ella comienza a tener conocimientos y vivencias del mundo rural propio de Galicia, aprende la lengua, las costumbres, las creencias y los cantos que luego van a influir mucho en su obra más importante de poesía, Cantares Gallegos.
Se sabe que en torno al año de 1850 Rosalía se traslada a la ciudad de Santiago de Compostela, donde vive junto a su madre, aunque ya había convivido con ella en Padrón en 1842, cuando ella tenía alrededor de 5 años y su madre fue a pasar un mes con ella. Pero bueno, esa convivencia había sido mínima, así que pues el gran paso se da cuando Rosalía tiene 10 años, porque ella sí, la madre asume la tutela y se lleva a las niñas del cuidado de las tías. Es en Santiago de Compostela donde Rosalía recibió la instrucción que en ese tiempo se consideraba propia de las mujeres. Dibujo, música, cocina, asistiendo de forma habitual a las actividades culturales promovidas por el Liceo de la Juventud, junto con personalidades destacadas de la mocedad intelectual compostelana, como Manuel Munguía, Eduardo Pondal y Aurelio Aguirre. Todavía en la actualidad es motivo de discusión entre los diferentes críticos la relación que tuvo con Aurelio Aguirre, puesto que a pesar de que se desconoce si existió una relación sentimental entre ambos, la obra de este autor sí deja huella de Rosalía en varios de sus poemas, por lo que es muy probable que ellos hayan tenido una relación amorosa, aunque bastante fugaz. En abril de 1856, Rosalía se trasladó a Madrid junto con la familia de una pariente, María Josefa Carmen García Luini Castro, en cuya compañía habitó la planta baja de la casa número 13 de la calle Ballesta. No se conoce con exactitud cuál fue el motivo que llevó a la escritora a mudarse, aunque hay algunas teorías que lo que ocurrió es que hubo una gran fiesta, se armó un escándalo en la posada y entonces ella se tuvo que mover a otro lado. Un año después de llegar a Madrid, Rosalía publicó un folleto de poesías escrito en lengua castellana que recibió el título La Flor, siendo acogido con mucha simpatía por parte de otro joven escritor que se llamaba Manuel Munguía, quien hizo referencia a él en la Iberia. Este hombre, o sea, Manuel Munguía, va a ser muy importante en la vida de Rosalía porque ellos se van a enamorar. El lugar preciso en que Rosalía conoce al escritor Manuel Munguía es motivo de debate, pero sí se sabe que Manuel se enamoró de ella en parte por su enorme talento para escribir, talento que él mismo incentivó en una época en que era muy difícil que una mujer se dedicara a la literatura, mucho más si habían tenido 6 hijos, como era el caso de Rosalía de Castro y de Manuel. Y él va a comenzar a cortejar a Rosalía cuando ella tiene 19 años, decidido a que esta es la mujer de su vida, se van a enamorar y él le va a proponer matrimonio. Entre otras cosas, además de que Rosalía era una mujer bonita, era también una mujer inteligente, era una mujer que tenía mucho talento para escribir y Manuel se quedó prendado, ¿no?, de esa habilidad artística que tenía la que sería su futura esposa y el amor de toda su vida, porque ellos tuvieron un matrimonio extraordinariamente longevo, nunca se divorciaron. Bueno, habrán tenido como toda pareja sus diferencias, pero en realidad fue un buen matrimonio que además a Rosalía le dio la estabilidad emocional que tanto había buscado a lo largo de esos 19 años complicados en que ella se sintió abandonada y no querida por los padres, que eso obviamente fue algo que la marcó y lo podemos ver claramente en su poesía. Rosalía y Manuel contrajeron matrimonio el 10 de octubre de 1858 en la iglesia parroquial de San Ildefonso. Fue un amigo común el que posibilitó que ambos entablasen una relación que finalmente acabó en boda. Y respecto de esta relación que existió entre la pareja, la crítica rosaliana sugiere varias hipótesis que van desde idílicos cuadros conyugales hasta posturas más que matizadas, que tomando como referencia escritos atribuidos a la poeta, dibujan la psicología de una mujer solitaria, carente de felicidad y algo escéptica ante el amor. Sin embargo, hay que decirlo, Munguía fue la primera persona que animó a Rosalía en su quehacer literario, siendo él el responsable de la publicación de Cantares Gallegos, porque ella cuando escribía le enseñaba los poemas a su esposo y él la animaba a seguir escribiendo. Sin embargo, Rosalía no quería publicar su obra y es su esposo quien la convence de hacerlo. Así que tuvo un papel muy importante en la vida de Rosalía porque además de que fue el hombre que le dio estabilidad, cariño, al final que le ayudó a formar un hogar, fue el padre de sus hijos, también fue un hombre muy consciente de la habilidad que tenía Rosalía para escribir y la apoyó emocional y económicamente
para que ese gran talento saliera del ámbito doméstico. Algo muy extraño, como les digo, para la España de su tiempo, en que la mayoría de los hombres solo quería que su esposa estuviera en casa. Sin embargo, Manuel no, la apoyó en la publicación de sus obras. Tampoco le escatimó ni apoyo social ni intelectual en una época en que la condición femenina era considerado casi como minusvalía. O sea, el solo hecho de ser mujer hacía que se imposibilitara más el hecho de convertirte en una escritora de prestigio. Y de hecho él mismo, para que ustedes vean que no solamente la apoyaba de manera sentimental o de manera emocional, él mismo se encargó de financiar varias de sus obras literarias, a pesar de que no era un hombre rico. Detalle que no me parece menor, y hay que por eso darle mucho crédito a Manuel, porque esto ocurrió en una época en que los esposos no buscaban mujeres talentosas, sino que simplemente buscaban amas de casa. Él mismo venía de una familia de mujeres fuertes, por lo que nunca dudó en potenciar la habilidad de Rosalía para escribir. Probablemente, como él venía de un hogar con una matriarca fuerte, con hermanas fuertes, pues probablemente esto hizo que él apoyara mucho el trabajo de su esposa. A los 7 meses de casarse, Rosalía dio a luz en Santiago de Compostela a su primera hija llamada Alejandra, y este dato es importante porque deja ver que ellos deciden casarse porque Rosalía termina quedando embarazada. Pero por suerte, a diferencia de lo que hizo su padre, que fue abandonar a la madre, pues Manuel sí se va a hacer cargo de este embarazo y se va a casar con Rosalía. Y obviamente va a reconocer a sus hijos y va a trabajar y va a proveerlos económicamente y emocionalmente. Después de tener a Alejandra, van a tener a Aura, a los mellizos Gali y Ovidio, a Amara, a Adriano, quien fallece en 1876 a consecuencia de una caída, y también tienen a Valentina, quien nació muerta. Este tema de perder hijos era algo muy común, porque normalmente los niños nacían en las casas, en las manos de una partera, y pues no había los avances médicos que tenemos hoy en día, así que era muy común perder varios de los hijos que se tenían, ¿no? Todos los hijos de Rosalía nacieron en Galicia, ya fuese en Lestrobe, en La Coruña o en Santiago de Compostela, y bueno, por desgracia, como les decía, la mayoría murieron. Y esto fue negativo porque a Rosalía esto la afectó también emocionalmente. Normalmente pasaba deprimida gran parte del tiempo y el único momento en que tenía respiro era cuando escribía. Ahora, el matrimonio cambió de domicilio en múltiples ocasiones, a lo que se añadió una separación del mismo a causa de las actividades profesionales de Murguía y de algunos problemas económicos derivados de la inestabilidad laboral que tenía el esposo de Rosalía, y también por la salud de Rosalía de Castro, quien padeció graves y terribles enfermedades debido a sus múltiples embarazos y debido también a los escasos cuidados que ella recibió durante sus primeros años de vida. O sea que, como les decía, Rosalía era una niña, recordemos, abandonada, que no había recibido la alimentación, los cuidados adecuados, por tanto siempre tuvo una salud bastante quebradiza. Todos estos factores configuran un panorama vital que contribuyó a explicar la hipersensibilidad y el gran pesimismo que identificamos dentro de la obra de esta escritora. En 1859 el matrimonio estaba residiendo en La Coruña, luego se tuvo que mover a Madrid, de donde Rosalía regresa a Santiago en 1861 y luego vuelve a la capital española. Con posterioridad existen referencias que permiten afirmar la presencia del poeta en Lugo, en Santiago, además de que hizo algunos viajes junto con su esposo a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Levante. En el mes de septiembre de 1868 se produjo el levantamiento revolucionario español conocido como La Gloriosa, por lo que Murguía pasó de ser secretario de la Junta de Santiago a director del Archivo General de Simancas, cargo que ejerció durante 2 años. A partir de ese momento, la vida de Rosalía se desenvolvió entre Madrid y Simancas, siendo en estas ciudades en la que escribió gran parte de las composiciones recogidas en otra obra importante, Follas Novas, que escribió completamente en gallego. En 1869 se produjo el encuentro entre Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer, quienes se admiraban mutuamente y aunque no llegaron a convertirse en grandes amigos, se intercambiaron correspondencia,
Recordemos que Becker era un escritor bastante desordenado, tenía muchas amantes, bebía mucho, jugaba las cartas, por lo cual no eran escritores que tuvieran en ese aspecto nada en común, porque Rosalía era madre de familia, tenía hijos, era una mujer dedicada a su hogar, pero sí los unía a la literatura, por lo que al día de hoy constan algunas cartas de correspondencia donde ellos intercambiaban poemas para que el otro se corrigiera, ¿no? A manera de editor. Es importante destacar que Rosalía escribía en gallego en el siglo XIX, algo que no resultaba fácil por varias razones. La mayor parte de ellas estaba ligada al pensamiento y a la estructuración de la sociedad del momento en el que la lengua gallega estaba bastante desprestigiada y menospreciada y cada vez era más distante de otra época en la que había sido el idioma de la poesía o de la lírica. Toda la tradición escrita en ese momento se había perdido, por lo que hacía necesario comenzar desde cero, rompiendo con el sentimiento de desprecio e indiferencia que había en ese momento en España hacia la lengua gallega, que se consideraba además una lengua inferior de la población rural. Pero pocos eran los que se planteaban la tarea, pues esta habría constituido un motivo de desprestigio social y era muy difícil además que te publicaran una obra en gallego. En un ambiente en el que el castellano era la lengua de la cultura y la lengua protegida por la clase minoritaria dominante, Rosalía de Castro otorgó prestigio al gallego al usarlo como vehículo de su obra Cantares Gallegos y afianzó así el renacer de la cultura de la lengua. O sea, en un momento en que nadie escribía en gallego, nadie publicaba en gallego, ella lo hizo. Por eso, indudablemente, es una mujer que ayudó mucho a preservar esta lengua. Aunque fue una asidua cultivadora de la prosa, Rosalía sobresalió en el campo de la poesía a través de la creación de las que pueden ser consideradas sus tres obras claves, que fueron Cantares Gallegos, Follas Novas y En las orillas del Sar. La primera de ellas representa un canto colectivo artísticamente logrado que sirvió de espejo dignificante a la comunidad gallega al emplearse su lengua y al escribir sobre sus tradiciones. También fue útil para proseguir con la tendencia tímidamente iniciada por otro escritor, por Juan Manuel Pintos, en su obra titulada A Gaita Gallega. En la segunda obra, el autor escribió una poesía de gran profundidad que emplea el símbolo como método para expresar lo inefable y que revela la plurisignificación propia de la más elevada poesía. Junto con las obras Aires da Miña Terra, Saudades Gallegas y Maxi ou Fila Espuria, completa el conjunto de obras publicadas en 1880 que hicieron de estos años una etapa clave en el desarrollo de la literatura gallega, aunque la obra de Rosalía siempre mantuvo una posición bastante predominante con respecto al resto de escritores que escribían en gallego, pero sí, obviamente estas obras fueron muy importantes para potenciar nuevamente la escritura en esta lengua. Finalmente, En las orillas del Sar manifiesta un tono trágico que encaja con las duras circunstancias que rodearon los últimos años de vida de Rosalía, porque ella contrae un cáncer que se le complica mucho y termina muriendo de un cáncer de útero. Esta obra, escrita en castellano, le permitió ahondar en el lirismo subjetivo propio de Follas Novas, al tiempo que se consolidaron las formas métricas que allí apuntaban. Inicialmente calificado de precursor y obviado por la crítica durante mucho tiempo, hoy en día diferentes estudiosos consideran que esta obra, En las orillas del Sar, es la principal creación poética en el siglo XIX en España. Desde 1871, Rosalía de Castro no salió nunca más de Galicia. Vivió a partir de este año en las Torres del Estrobe, en Dobro, en Santiago de Compostela y en Padrón, donde prácticamente se instaló completamente en 1875. Los últimos años de la vida de Rosalía transcurrieron en la comarca de Padrón, lugar en el que había pasado su infancia, así como buena parte de su juventud y un lugar que ella adoraba. La Casa Grande de Arretén, nombre popular con el que se conocía al paso en el que había nacido su progenitora, ya no era propiedad de la familia Rosalía, factor que propició que la escritora tuviese que residir posteriormente en las Torres del Estrobe entre 1879 y 1882, mientras su marido se encargaba de la dirección en Madrid de la ilustración gallega y asturiana.
Finalmente se trasladó junto con su familia a la casa llamada de la Matanza, situada en la parroquia de Irie. Y de hecho se conservan varias cartas que Rosalía le escribía a Manuel y cartas de él contestándole, donde se reflejaba que se extrañaban mucho, pero que bueno, no podían estar juntos por este tema de que Manuel viajaba mucho y de hecho su trabajo lo obligaba a permanecer largas temporadas separado de Rosalía. Por otro lado, la escritora nunca disfrutó de buena salud, padeciendo predestinada desde su juventud a una muerte temprana. De hecho, ella misma lo decía, que ella pensó que iba a morir tremendamente joven. Sí muere joven, pero con más de 50 años. O sea que sí era joven, pero no tan joven a como ella creyó que iba a fallecer. Como detalle anecdótico, cabe señalar que a su médico principal, el catedrático Maximino Teijeiro, le dedica un libro donde le pone de parte de su eterna enferma. También fue atendida probablemente a requerimiento del médico anterior por el cirujano y catedrático Timoteo Sánchez Freire. De hecho, en las pocas cartas que se conservan y que envió a su marido, con frecuencia hace referencia a las continuas dolencias que la atenazaban. Poco tiempo antes de fallecer, la escritora decidió pasar una temporada en las orillas del mar y por ello se trasladó a Santiago de Carril. Luego regresó al lugar de la matanza, donde le diagnosticaron un cáncer de útero que se fue complicando progresivamente hasta 1883, mermando cada vez más la ya débil salud de la escritora. Y tras 3 días de agonía, falleció el miércoles 15 de julio de 1885 en su casa de La Matanza a consecuencia de una degeneración cancerosa del útero. Ella ya sabía que estaba próxima a morir, lo sabían sus hijos, lo sabía su esposo, así que pues fueron además meses muy complicados porque en ese tiempo no había tantos avances como ahora para tratar el cáncer. O sea que ella tuvo una agonía bastante dolorosa. El cuerpo inánime recibió sepultura al día siguiente en el cementerio de Adina, localizado en Ira Flavia, que curiosamente había sido cantado en una composición de Rosalía de Castro. No obstante, su cadáver fue exhumado el 15 de mayo de 1891 para ser llevado solemnemente a Santiago de Compostela, donde fue nuevamente sepultado en el mausoleo creado específicamente para la escritora por el escultor Jesús Landeira, que está situado en la capilla de la Visitación del convento de Santo Domingo de Bonával, en el presente Panteón de Gallegos Ilustres. Resultan especialmente ilustrativas las fidedignas líneas escritas por González Beceda sobre los últimos momentos de Rosalía de Castro. Recibió con fervor los sacramentos, recitando en voz baja sus predilectas oraciones, porque era muy cristiana. Encargó a la única hija que estaba viva en ese momento, Alejandra, que quemasen los trabajos literarios que, ordenados y reunidos por ella misma, dejaba sin publicar. Dispuso se le enterrara en el cementerio de Adina y pidiendo un ramo de pensamientos, la flor de su predilección, no bien se lo acercó a los labios y sufrió un ahogo que fue comienzo de su agonía. Delirante y nublada la vista, le dijo a su hija Alejandra: abre esa ventana que quiero ver el mar, y cerrando los ojos para siempre expiró. Sin embargo, desde Padrón era imposible ver el mar, por lo que resulta relativamente enigmática este momento en que le pide a la hija abre las ventanas para ver el mar. Probablemente estaba delirando, además que Rosalía siempre se había sentido especialmente atraída por el mar. Era algo que le gustaba ver, de hecho por eso en sus últimos años de vida ella se va a vivir cerca del mar porque le encantaba verlo. En la actualidad la figura de Rosalía de Castro y sus creaciones literarias continúan siendo objeto de una abundante bibliografía y recibiendo una constante atención crítica tanto en España como en el extranjero, y está la aceptación y el interés de las obras de esta escritora, que de hecho sus poemas han sido traducidos al francés, al alemán, al ruso y al japonés. A manera de conclusión, antes de leer alguno de sus poemas, podemos decir que Rosalía de Castro fue una famosa escritora española que escribió en gallego para honrar sus orígenes. Su vida estuvo marcada por el abandono, ya que fue la hija ilegítima de un sacerdote y una mujer hidalga caída en desgracia. Durante sus 10 primeros años de vida creció con sus tías hasta que su madre se arrepintió de haberla abandonado y la reconoció.
Tal vez por eso Rosalía siempre impregnó su poesía de tristeza y de profunda melancolía. A pesar de que ella misma no creía en sus propias capacidades, su esposo la animó a escribir, convencida de que ella tenía un enorme talento. Por eso no puede negarse que detrás de esta gran mujer también hubo un gran hombre dispuesto a alentar su espíritu inseguro. Esa fue Rosalía de Castro, la poetisa que amó el mar, la naturaleza y la literatura, la poetisa que nunca se sintió amada por sus padres y que usó la literatura para canalizar todo su sufrimiento. Y ahora, por supuesto, vamos a leer algunos de sus poemas. Busca y anhela el sosiego, se llama este. Busca y anhela el sosiego, mas ¿quién lo sosegará? Con lo que sueña despierto, dormido vuelve a soñar. Que hoy como ayer y mañana, cual hoy en su eterno afán, de hallar el bien que ambiciona cuando solo encuentra el mal, siempre a soñar condenado, nunca puede sosegar. Veamos este otro. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, allí va la loca soñando, con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre incurable sonámbula, con la eterna primavera de mi vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agotan y aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos. Si se fijan, es una poesía que prácticamente es una canción, o sea que tiene una gran sonoridad. Vamos a leer otro. Era apacible el día y templado el ambiente, y llovía, callada y mansamente, mientras yo silenciosa lloraba yo y gemía. Mi niño tierna rosa, durmiendo se moría. Esto se la dedicó a uno de sus hijos. Al huir de este mundo, qué sosiego en su frente, al verle yo alejarse, qué borrasca la mía. Tierra sobre el cadáver insepulto, antes que empiece a corromperse tierra, ya el hoyo se ha descubierto, sosegaos. Bien pronto en los terrenos movidos, verde y pujante crecerá la hierba. ¿Qué andáis buscando en torno de las tumbas? Torvo el mirar, nublado el pensamiento. No os ocupéis de lo que al polvo huelde. Jamás el que descansa en el sepulcro ha de tornar a amaros ni a ofenderos. Jamás es verdad que todo para siempre acabó ya. No puede acabar lo que es eterno, ni puede tener fin la inmensidad. Tú te fuiste por siempre, mas mi alma te espera aún con amoroso afán, y vendrás, oiré yo, bien de mi vida, allí donde nos hemos de encontrar. Algo ha quedado tuyo en mis entrañas que no morirá jamás, y que Dios, porque es justo y porque es bueno, a desunir ya nunca volverá. En el cielo, en la tierra, en lo insondable, yo te hallaré y me hallarás. No puede acabar lo que es eterno, ni puede tener fin la inmensidad. Mas es verdad, ha partido para nunca más tornar. Nada hay eterno para el hombre, huésped de un día en este mundo terrenal, en donde nace, vive y al fin muere, cual todo nace, vive y muere acá. Una luciérnaga entre el musgo brilla, y un astro en las alturas centellea, abismo arriba y en el fondo abismo, que es al fin lo que acaba y lo que queda. En vano el pensamiento indaga y busca lo insondable, oh ciencia. Siempre al llegar al término ignoramos que es al fin lo que acaba y lo que queda. Arrodillado ante la tosca imagen, mi espíritu abismado en lo infinito, impía acaso interrogando al cielo y al infierno a la vez tiempo y vacilo.
¿Qué somos, qué es la muerte, la campana? Con sus ecos responde a mis gemidos. Desde la altura y sin esfuerzo el llano, baña ardiente mi rostro enflaquecido. ¡Qué horrible sufrimiento! Tú tan solo lo puedes ver y comprender, Dios mío. ¿Es verdad que lo ves, Señor? Entonces, piadoso y compasivo, vuelve a mis ojos la celeste venda de la fe bienhechora que he perdido. Y no consientas, no, que cruce errante, huérfano y sin árrimo acá bajo los yermos de la vida, más allá las llanadas del vacío. Sigue tocando a muerto y siempre mudo e impasible el divino rostro del Redentor deja que envuelto en sombras quede el humillado espíritu. Silencio siempre, únicamente el órgano con sus acentos místicos resuena allá de la desierta nave bajo el arco sombrío. Todo acabó, quizás, menos mi pena, puñal de doble filo, todo menos la duda que nos lanza de un abismo de horror en otro abismo. Desierto el mundo, despoblado el cielo, enferma el alba y en el polvo hundido el sacro altar en donde se exhalaron fervientes mis suspiros. En mil pedazos rotos mi Dios cayó al abismo y al buscarle anhelante solo encuentro la soledad inmensa del vacío. De improviso los ángeles desde sus altos nichos de mármol me miraron tristemente y una voz dulce resonó en mi oído. Pobre alma, espera y llora a los pies del Altísimo. Mas no olvides que al cielo nunca ha llegado el insolente grito de un corazón que de la vil materia y del barro de Adán formó sus ídolos. Y esta otra que también me gusta. Hora tras hora, día tras hora. Hora tras hora, día tras hora, entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías. Como torrente que se despeña, pasa la vida. Devolvedle a la flor su perfume después de marchita, de las ondas que besan la playa y que una tras otra besándole expiran. Recoged los rumores, las quejas, y en planchas de bronce grabad su armonía. Tiempos que fueron llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. Hay en donde su rastro dejaron, en donde, alma mía. Esta otra también. Se fijan, son poemitas cortos que vale la pena leer para entender un poco el estilo que tenía Rosalía de Castro. Sed de amores tenía y dejaste que la apagase en tu boca, piadosa samaritana, y te encontraste sin honra, ignorando que hay labios que secan y que manchan cuando tocan. Lo ignorabas y ahora lo sabes, pero yo sé también, pecadora compasiva, porque a veces hay compasiones traidoras que si el sediento volviese a implorar misericordia, su sed de nuevo apagarás, samaritana piadosa. No volverá, te lo juro, desde que una fuente enlodan, con su pico esas aves de paso se van a beber a otra. Y este otro que se llama Volved, que de hecho es el último que voy a leer. Bien sabe Dios que siempre me arrancan tristes lágrimas aquellos que nos dejan, pero aún más me lastiman y me llenan de luto los que a volver se niegan. Partid y Dios os guíe, pobres desheredados, para quienes no hay sitio en la hostigada tierra. Partid llenos de aliento en pos de otro horizonte, pero volved más tarde al viejo hogar que os llama. Jamás del extranjero el pobre cuerpo inerte, como en la propia tierra en la ajena descansa. Volved, que os aseguro que al pie de cada arroyo y cada fuente del linfa transparente, donde se reflejó vuestro semblante y en cada viejo muro que os prestó sombra cuando niños erais y jugabais inquietos, y que escuchó más tarde los secretos y el ya adolescente o mozo enamorado, en el soto, en el monte y en el prado, donde quiera que un día os guió el pie ligero, yo os lo digo y os juro
que hay genios misteriosos que os llaman tan sentidos y amorosos y con tan hondo y dolorido acento que hacen más triste el suspirar del viento, cuando en las noches del invierno duro de vuestro hogar, que entristeció el ausente, discurren por los ámbitos medrosos y en las eras sollozan silenciosos y van del monte al río llenos de luto y siempre murmurando, partieron. ¿Hasta cuándo? ¡Qué soledad! ¿No volverán, Dios mío? Tornó la golondrina al viejo nido y al ver los muros y el hogar desierto, preguntóle a la brisa, ¿es que se han muerto? Y ella en silencio respondió, se han ido como el barco perdido que para siempre ha abandonado el puerto. Bueno, y esa es la obra de Rosalía de Castro. Como siempre les dejo mi lista de referencias por si ustedes la quieren revisar. Me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios si han leído algo de la gran obra de Rosalía de Castro, porque este es solamente algunos de los muchísimos poemas que ella recogió en sus libros. Déjame saber qué opinión te merece el hecho que el esposo de Rosalía de Castro la haya apoyado tanto para que ella escribiera, de hecho le ayudara a financiar sus obras. O sea, ¿qué opinan de la existencia de este hombre tan presente en la vida de una mujer que la tuvo complicada, que nació con una mala estrella, vamos a decirlo de esa manera, pero que a través de la literatura y también con el apoyo de su esposo, creo que logró lentamente ir saliendo de sus continuas depresiones, un poco también agudizadas por la pérdida de sus hijos? Pero bueno, al final así es la vida y desafortunadamente en ese tiempo los niños morían pequeños y ella no fue la excepción, fue una madre que sufrió mucho por la pérdida de casi todos sus hijos. Bueno, si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like y sobre todo comparte el link de este video en todas tus redes sociales. Te mando un beso y un abrazo. Nos seguimos viendo. Bye bye.